Galicia foi sempre un sitio que exportou e que desenvolveu modelos novos, polo menos polo que parece polas iconografías. É o lugar máis potente en canto a tipos de gaitas. Nos outros lugares pois hai un tipo de gaita e acabouse. Home, a provincia que ten máis tipos diferentes é Pontevedra, porque ten a gaita de barquín, ten a gaita de ronquillo, despois conservábanse moi ben as gaitas de cana, e, sí, a rosca. Os procesos de aculturación sempre deixan un pouso, sempre. Unha cousa é que o pouso sexa positivo para a cultura, que moitas veces sucede así, e outra cousa é que hai procesos que destruyen en parte a cultura que invaden, digamos, por decirlo así. É o lugar de entrada, digamos, esta provincia, que é o lugar onde se produce a aculturación máis forte por parte da gaita escocesa. Un exemplo típico de cambios na ergonoloxía da gaita galega, que é a gaita marcial, que produciuse aquí en Ourense no ano 90, e desde sempre se fixeron unha serie de afirmacións de que estaba fundamentada na iconografía histórica do noroeste peninsular, ou que correspondía a evolución da gaita europea, ou incluso que había tipoloxías de gaitas anteriores que a respaldaban. Entón, o que quixemos foi sair ao paso desas afirmacións, rebuscando o material que supostamente fundamentaba para rebatirlo. En realidade non hai unha iconografía histórica na que se sustente, porque son 4 ou 5 exemplares iconográficos en toda España durante 3 séculos que ni siquiera ten relación co modelo da gaita marcial. Entrevistamos tamén a xente que no ano 90 estaba dentro da Real Banda de Gaitas, da Banda de Gaitas da Deputación da Escola Provincial de Gaitas da Deputación de Ourense, para preguntarles un pouco que motivacións houve naquela época para o cambio. A conclusión a que chegamos é que foi seguir unha estética e un modelo de banda de gaitas escocés a todos os niveis. Hemos explicado un poquito la historia de la gaita aragonesa, la gaita en Aragón, mejor dicho. Es un instrumento que tiene una morfología peculiar, que lo distingue de otras gaitas ibéricas y que se ha conservado en la tradición de Aragón con dificultad prácticamente hasta nuestros días. En el año 75 estuvo a punto de desaparecer, el último gaitero dejó de tocar, y en el año 80 comenzó un proceso de recuperación que hace que ahora en Aragón haya más de 200 gaiteros, escuelas, constructores que tocan este instrumento. Hemos hecho un recorrido organológico viendo las peculiaridades de los instrumentos antiguos, de las gaitas viejas que se han conservado, qué función tenía cada uno de estos elementos, y bueno, también viendo cuáles fueron las causas de su desaparición o de su crisis larga de más de un siglo, y cómo ha sido su proceso de recuperación. Como la gaita en los años, me refiero a Asturias en mi caso concretamente, hasta los años 80 mantuvo unas técnicas de construcción y de interpretación que podríamos llamar tradicionales y que pertenecen al mundo de la oralidad, ¿no? Y en los años 80 hubo un cambio que se explica dentro de un contexto de autonomismo, un cambio político y un cambio de mentalidad. Una época en la que además hubo lo que se llamó el boom de la gaita, porque empezaron muchos chavales jóvenes, cosa que antes no se veía, a querer tocar. Y entonces a partir de ahí se empezó a cambiar el sistema de enseñanza tradicional, que era por memoria y por observación, por un sistema reglado, un sistema convencional, el sistema académico que se usa hoy en día en cualquier escuela de música. Y aparte empezó una renovación acústica de la gaita, y esa renovación acústica de la gaita fundamentalmente a lo que tendió fue a permitir que las gaitas que antes tocaban en pareja con un tambor o con un instrumento de percusión empezaron a tocar juntas o con otros instrumentos, lo cual significa que acabaron temperándolas, y esto se hizo de una forma empírica, con el afinador en la mano. Y bueno, a raíz de eso también se posibilitó que las bandas florecieran, las bandas de gaitas, que eran muy raras hasta el momento, pero había alguna, y a partir de entonces se generalizaron como el gran espacio para los gaiteros, ese y el de los grupos folk. Es una corriente que también hay en Galicia, exactamente igual. Entonces esto, bueno, pues dio lugar a que aparecieran nuevas tonalidades, a que se introdujeran nuevos tubos sonoros en la gaita, que no se usaban tradicionalmente. Se cambiaron incluso las estéticas del instrumento, de las gaitas de colores que se veían antiguamente pasaron a las gaitas negras, que es una cosa muy curiosa, y aunque es anecdótica, pero bueno, en general estamos todos dentro de esa misma dinámica, y bueno, se marcializó en algún sentido la gaita, cosa que hasta ese momento no se había dado. Pero bueno,
esto, que parece que es como una especie de antes y después, y que en cierto sentido lo es, en realidad es un punto más de un proceso que empezó mucho antes. Y de hecho, si uno se fija históricamente en lo que son las manifestaciones, las pocas que tenemos iconográficas de la gaita, que evidentemente no valen para hacer una reconstrucción exacta ni mucho menos, pero sí para darte una idea de lo que ha sido la historia del instrumento, aunque sea superficial, te das cuenta de que el cambio no es una cosa de ahora, sino que es inherente a la propia evolución del instrumento y a la propia vida del instrumento. De manera que, bueno, yo creo que en ese sentido hay que ser optimistas, que estamos en una época que la vemos desde la proximidad y por eso nos parece mucho más caótica, pero que es la forma de ser de un instrumento que está vivo. Si estuviese muerto, esto no ocurriría. En mi trabajo de los últimos años tiene que haber una vista cósmica de toda la familia de 150 aerófonos que tiene fuelles, y por este utilizo una metodología, una terminología que es bastante nueva para clasificar todos estos instrumentos, cómo funcionan, el estilo, el tipo de músico que puede hacer con este. Y era la primera parte. La segunda parte era el fenómeno de aculturación de cornamusas exógenas. Por ejemplo, aquí en Galicia hay interés por instrumentos de tipo escocés en bandas, pero existe, por ejemplo, mucho interés en Bélgica o en Alemania por la gaita gallega. E ao final, pois resumímolo en que poden pasar guerras, pode pasar penurias, que ao final a música sempre segueu aí, e en definitiva é a música da nosa palabra e ao final o son da nosa vida, non? É o que resume este libro.